El libro de los Hechos. 20 detalles de Hechos. 1. Escrito en el año 63. 2. Escrito desde Roma. 3. Cubre un periodo aproximado de 29 años. 4. Escrito por Lucas, el médico amado. 5. Lucas es el único autor gentil, o sea, no judío, de la Biblia. 6. Lucas es de la ciudad de Antioquía, donde se llamaron a los seguidores de Jesucristo cristianos por primera vez. 7. Lucas estuvo presente con Pablo en el segundo y tercer viaje misionero, en el viaje a Roma y con Pablo en la cárcel. Y él se involucra en el libro cuando dice nosotros, se involucra en lo que está escribiendo. 8. El libro está destinado a Teófilo, al igual que el Evangelio de Lucas. 9. Teófilo era una persona importante en el gobierno romano de aquella época. 10. La palabra testigos en griego es martus, que significa mártir. Cuando dice en Hechos 1:8, y me seréis testigo, es como decir, y me seréis mártires. 11. Los que oyeron estas palabras alcanzaron al mundo conocido de esa época. 12. Dice la tradición que la mayor parte de ellos murieron como mártires en países extranjeros, cumpliendo esto que está aquí, y me seréis mártires. 13. El tipo de literatura es geográfico, habla de 32 regiones, 58 ciudades, 12 islas, 4 mares, un río, 2 montes, 3 templos, 11 sinagogas, un teatro, 2 cárceles y 13 casas. Es geográfico el enfoque de Hechos. 14. 53 veces habla del Espíritu Santo diciendo qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. 15. 68 veces habla de multitudes y cantidades de personas salvas. 16. El día de Pentecostés fue en el año 30 después de Cristo, 50 días después de la crucifixión de Jesús. 17. La fiesta de Pentecostés también se llama la fiesta de las primicias y conmemora la promulgación de la ley. 18. El tema de los mensajes de los apóstoles es la resurrección de los muertos. Eso es lo que ellos enfatizan en su predicación. 19. Es un avivamiento desde el principio hasta el final. Y 20. Bueno es leer Hechos con la ayuda del Espíritu Santo y entender nuestra responsabilidad de ser testigos hasta lo último de la tierra. La idea central de Hechos, el versículo clave es Hechos 1:8, cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Interesante que esto es algo simultáneo, es en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, al mismo tiempo, a la vez. No es que primero hacían esto y después hacían esto y después hacían esto, no, sino que era un trabajo simultáneo. Interesante también que cuando habla de poder, el poder es para testificar, para eso que es el poder del Espíritu Santo, para ser testigo. Hay iglesias, gente que enfatiza en el poder, pero no se ve ese poder porque no están testificando. No salen a las calles y no testifican. El libro de los Hechos se divide así. Hechos que suceden en Jerusalén, en Judea y en Samaria. En Judea y en Samaria hasta el último de la tierra. Se divide así, en capítulos del 1:1 al 8:4. Todo sucede en Jerusalén. La persona clave es Pedro, y él se enfoca en los judíos y dura 2 años. Esa es la primera división del libro. La segunda división, los capítulos del 8:5 al 12:25, se enfoca en Judea y Samaria, como dice aquí, Judea y Samaria. Y la persona clave es Felipe, y él se enfoca en alcanzar a los samaritanos y dura 13 años su ministerio.
Luego, la última división está en los capítulos del 13:1 al 28:31, cuando habla de lo último de la tierra. Y la persona clave ahí es Pablo, hasta lo último de la tierra. La persona clave aquí es Pablo, y él se enfoca en los gentiles y dura 14 años su ministerio. Este es el tiempo que abarca el libro de los Hechos. Discipulado en el libro de los Hechos. Ahí se ve una evidencia. Entonces esto es un ejercicio de observación. Al leer el libro te vas a dar cuenta de esto, de que es la mano del Espíritu Santo dirigiendo, discipulando a todos los miembros de la iglesia. Empecé con Barnabás. Ahí están las escrituras. Barnabás atendió a Juan Marcos. Juan Marcos atendió a Tito. Tito atendió a la isla de Creta, y en la isla de Creta Tito se encargó de preparar a ancianos, siervos, jóvenes, ancianas, mujeres jóvenes, para que estén haciendo lo mismo, discipulado. Y entonces esto es un trabajo que lo está haciendo en el Espíritu Santo en la gente. Luego está Ananías y Barnabás, que atendieron a Pablo. Barnabás, que cuando Pablo se convirtió y no creían en él, entonces él lo atendió. Así se estaba cubriendo el trabajo. Luego Pablo atendió a Timoteo. Timoteo atendió a la iglesia de Éfeso. Hombres fieles que sean fieles para enseñar a otros. Estaba repitiendo lo mismo, un discipulado conjunto dirigido por el Espíritu Santo. Luego, estos hombres atendieron la iglesia en Efesio. La iglesia de Efesio atendieron las iglesias en Asia Menor, todas estas iglesias que están aquí. Y Priscila y Aquila atendieron a Pablo y Pablo los atendió a ellos. Discipulado conjunto, el Espíritu Santo trabajando en cada uno de ellos. Luego Priscila y Aquila con Pablo atendieron a Antioquía. Aquí Pablo se encargó de alcanzar a los gentiles, donde era Lucas, Antioquía. Luego en Antioquía enseñaron en muchas ciudades. ¿Cuáles ciudades? Todas estas ciudades que están aquí. Corintos, Éfeso y Roma. Luego Priscila y Aquila atendieron a Apolos, y Apolos atendió a Acaya. Y después Priscila y Aquila atendieron a todas estas iglesias. Esto era un trabajo que lo estaba haciendo, era el Espíritu Santo, enseñando a la gente qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y era el Espíritu que estaba en cada uno de ellos, trabajando en discipulado conjunto. Eso es lo interesante de este libro, pero esto es que este libro es un avivamiento. Luego habla el Espíritu Santo de 28 capítulos, solo 11 no aparece el Espíritu Santo. En los demás aparece el Espíritu Santo diciendo qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Toda la dirección del Espíritu Santo. Y este es el enfoque de las 53 veces, se divide en cuatro cosas que hace. Primero es una persona aconsejando. El Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo fortaleció, el Espíritu Santo es una persona. Y después confirmando la palabra, predicaban el Evangelio y el Espíritu Santo se encargaba de confirmar que ese era Dios que estaba hablando. Y se veía el poder y la dirección. El Espíritu Santo, qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Aplicación de Hechos. Cuando te termines de leer el libro de Hechos, estas son las cosas que hay que pensar. ¿Qué has aprendido en este libro acerca del Espíritu Santo y de la responsabilidad que tenemos de ser testigos del Señor Jesucristo? Interesante esto, el Espíritu Santo, su trabajo, su poder. Luego, de lo que has observado en los sermones predicados y en los testimonios personales presentados, ¿cómo mejorarías tu testimonio público? ¿En qué pondrías el mayor énfasis? Todo eso se ve en el libro, cuál es el énfasis de ello y de qué testimonio estamos hablando ellos. Luego, 3. Al estudiar la vida de los primeros apóstoles y ver el compromiso de la iglesia primitiva, ¿qué has sentido de parte de Dios? Esto es después de que leamos el libro en una sola sentada. Detente un poco para reflexionar sobre tu propia vida a la luz de la vida de los primeros creyentes en Cristo. O sea, ellos y nosotros, compararnos. ¿Habita el Espíritu Santo en ti? La señal es que si habita, entonces yo tengo el poder del Espíritu Santo. ¿Acaso no es el mismo ayer, hoy y para siempre? Si estás lleno del Espíritu Santo y no lo apagas,
¿Qué debe suceder en tu vida? ¿Eh? Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.